esta lista de convocados, donde aparece por suerte Muslera, donde aparece por suerte Canovio, pero en este cambio de energía que para mí, como decía al comienzo, te quedó a mitad de camino. Hubiera sido total el cambio de energía si por lo menos en estos dos partidos, yo no digo en el Mundial, pero en estos dos partidos hubiéramos visto la posibilidad de, con la camiseta de Uruguay, a Lucas Torreira, a Arambarri, a Fede Pereira, a Satriano, a Mourinho, a Álvaro Rodríguez. Pero bueno, es lo que hay valor, dijo el querido Alberto Kema, y bueno, es lo que tenemos. Querido Gonza, un gusto saludarte. Bienvenido una vez más a Tirando Paredes, tu programa. Y yo querido, ¿cómo estás, Juanito? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Por Arriba, suerte Gonza, muy ¿cómo bien. ¿Vos estamos? cómo andás? No, tengo ya a esta altura un casco, porque no defiendo lo indefendible, pero hay ciertas cosas que a veces, no sé, ayer, y esto no se trata de justificar, pero ayer escuchaba al entrenador de Inglaterra, porque nadie entendía por qué había citado 35 jugadores, por ejemplo, y él decía que no necesariamente va a elegir a los mejores jugadores, sino ni siquiera los que están en mejor forma en este momento actual, sino a los que se adapten a determinados roles específicos. Claro, a ver, de un lado uno podría decir, está bien, Bielsa posiblemente esté haciendo lo mismo. Lo que ocurre es, lógicamente, que hay jugadores que para mi criterio podrían romper los ojos de una posible convocatoria y no están. Por ese lado creo que también hay que estar de lado. La gente tampoco saquemos dentro del zoológico de las redes sociales, saquemos la gente que realmente ve fútbol, lo siente, no lo ve obviamente desde el punto de vista más analítico, que de repente lo podemos ver nosotros, pero muchas veces nos equivoca. Quiero decir, cuando hay un clamor popular de determinados jugadores, como decir, cuando el río suena, ¿no? Me parece, estoy más abierto a ese tipo de cosas. No hay que estar tan cerrado para ciertas cosas, me parece. Después podemos analizar el 11, pero fíjese lo que hace Inglaterra, ¿no? Cita 35 jugadores, de esos 35 ya lo dijo él que va a hacer dos equipos, contra Uruguay no va a jugar el equipo titular, cambia, a mi criterio, después si quieren lo vemos, determinados jugadores si están o no están, porque modifica, creo que modifica bastante de lo que puede hacer Bielsa y de lo que hace Inglaterra. Entonces, basado en eso, diría hasta una cuestión de. Hay gente que espera que Inglaterra le haga 5 a Uruguay. Y de repente otros decimos, bueno, todo puede pasar, porque en estos tiempos hay mucho cambio, Inglaterra lo mismo, pero claro, Inglaterra viene ya con una maquinita aceitada y nosotros venimos con una maquinita que podría ser una repintada, pero con la misma tapicería interna, si querés llamarlo así. Exactamente. Mira, Gonzalo, y ya sumamos a Juanito también a esta charla y a la comunidad de Tirando Paredes a través de los mensajes del chat. Sigan dejando su like, ese pedazo de like, sigan suscribiéndose gratuitamente a nuestro canal de YouTube. El tema, Gonza, es este. Vos ves la lista de convocados y como decía Juanito hace un ratito, es más de lo mismo. A ver, sacando el tema Mulera y el tema Canovio, termina siendo más de lo mismo. Fonseca, la cantidad de minutos, lo dijo Juanito hace un rato, que ha jugado con Bielsa justamente en la selección nacional. Y normalmente en todas las convocatorias está. Los minutos, por ejemplo, de Martínez. Emiliano Martínez. Exactamente. Y en las convocatorias distintas de Bielsa siempre está. Estamos hablando de un chico de unos 400 y pico de minutos y el otro 280 minutos. Entonces vos decís, ¿de qué le sirve al técnico tenerlos si normalmente no los usa? Agrego otro, Facundo Torres. Facundo Torres ha sido una máquina de ser reservado, después convocado y de la convocatoria no salta a la cancha en el partido, por ejemplo. Esta situación de Agustín Álvarez Martínez, hasta por un tema de rendimiento. No se explica por qué está en la lista de convocados, tampoco en la lista de reservados. Se entendía porque estaba Omichenko.
que finalmente no está en la lista esta de convocados. Entonces, son esas cosas que el técnico sigue eh, desarrollando, eligiendo, y vos no le encontrás ningún sentido, sinceramente. Y son lugares y son puestos donde hay otros que no han pasado básicamente por las listas de reserva y de convocatoria, mucho menos de la selección nacional, y hoy por lo menos en sus clubes tienen otro rendimiento. Cuando vos hablás del clamor popular, y yo comparto, hay un ejemplo que rompe los ojos, es el de Lucas Torreira. Pero digamos que ahí pudo haber habido un tema extrafutbolístico. Pero hay otros jugadores que están rindiendo, por lo menos en este momento. Y era una buena oportunidad para ponerle la camiseta a la selección en un momento bastante crítico, en un momento duro. ¿Y cuál era el resultado justamente de ese chico que llegaba por primera vez o de las primeras veces con la camiseta de la selección ante Inglaterra o ante Argelia? Y no nos damos ni siquiera esa chance o esa posibilidad. Entonces, lo que yo decía al comienzo, querido Gonza, y ya sumamos a Juanito y te escucho a vos con mucho gusto, hubo un cambio en la energía con la presencia de Mulera, ni que hablar, con la presencia de Canovio, ni que hablar, pero me parece que ese cambio nos dejó a mitad de camino. No llegamos a completar el camino porque me parece que por rendimiento hay otros jugadores que merecían la oportunidad en este momento de la selección y obviamente por la lista de reservados y finalmente de convocados no han sido elegidos por el responsable técnico de nuestra selección nacional. Los escucho con mucho gusto. Dale, Gonza, arrancá. Sí, yo comparto. De hecho, por eso te decía, y por eso arranqué con las declaraciones del técnico de la selección de Inglaterra, de decir, yo cito los que se adapten a lo que yo quiero en determinados roles específicos. Si yo sigo esa línea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso es otra cuestión. Digo, si yo sigo esa línea, evidentemente hay jugadores que para él le cumplen un rol y otros no. ¿Ok? Ahora, si yo miro, como siempre lo hemos dicho, de seguir la línea de los rendimientos sostenidos y ahí en base a eso mirar los parámetros y todo lo que eso conlleva, evidentemente hay otros jugadores que merecían al menos una citación, una convocatoria, una reserva, al menos que su nombre estuviera en esa cuestión hasta de motivación, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo, de repente reservado, no convocado, pero está ahí. Entonces, me parece, pero tampoco es que los nombres que estamos hablando rompan los ojos en el sentido de que fueran titulares absolutos, pero sí que pudieran estar en el lugar que otros que, a mi criterio, humilde criterio, no justifica la citación. Y eso lo hemos hablado de jugadores que para mí realmente no lo he podido ni siquiera ver. Emiliano Martínez, lo de Fonseca, no he podido ver muchas cosas para poder tener argumentos que puedan defenderme. A lo mejor el entrenador lo vio en los entrenamientos y, como digo, ahí voy al tema, de repente a él le cumplen un rol que Arambarri o Torreira no se lo cumplen. ¿Me explico? Es decir, me parece, trato de entenderlo. De repente a él, estoy hablando del entrenador, un 2 de Ugarte no es ni Torreira ni Arambarri. Ahí puedo llegar a compartir. Ahora, entre la figura de, no estando Bentancur, que creo que va a estar, pero pónganle atrás de él, que no tenga la posibilidad, Arambarri al menos, de mostrar lo que viene mostrando. Torreira ya es un poco más, una cuestión más, a mi criterio, más de alma, más pasión, más más de nuestro ADN, evidentemente, pero me parece que merecían al menos una oportunidad. Pero después, obviamente, no tiene mucho sentido porque no van a estar, hablemos de los que están, y en base a eso trataremos de analizar qué puede pasar el viernes. Juanito. Sí, no, yo para agregar lo que decía Gonza, a ver, creo que lo dijo ahí al pasar, es que ni siquiera se ve un indicio de que iban a estar estos jugadores.
porque nosotros hablamos de la reserva hasta hace 3 semanas más o menos, fue la nómina, hace un par de semanas fue la lista de reserva, aparte fue cuando comenzó el mes, me acuerdo, esa primera semana del mes de marzo, y ahí tampoco apareció Torreira, y ahí tampoco apareció Gamarri, la situación que hablamos contigo de Satriano hace un ratito, tú hablaste también de Álvaro Rodríguez, entre otros nombres, la situación de Mourinho, que es un tema para charlarlo con Gonza, pues sé que lo ha seguido esta temporada y ha tenido un rendimiento bárbaro. Fíjate que Nández no se mete en la nómina y sin embargo no se mete Santi Mourinho por lo menos para reemplazarlo. Entonces ni siquiera es que vimos un indicio. Yo, si no recuerdo mal, Bielsa el año pasado en la conferencia que hace después de los partidos en noviembre contra México y Estados Unidos, si yo no recuerdo mal, dice que los nombres iban a ser lo que se vienen manejando, que los nombres son los que están. Y creo que se termina confirmando una vez más de que más allá de lo de Canovio y lo de Muslera, no hay tal renovación de plantel. O sea, se terminó esa situación que veníamos hablando de repente, de que esta fecha FIFA iba a ser un quiebre para sacar conclusiones de la Copa del Mundo. Ya está, o sea, me parece que ahora sí, definitivamente, el jugador que no entró en esta nómina de marzo, Torreira, Arambarri, todo lo que venimos hablando, yo creo que ya está, salvo que aparezca una lesión grave de último momento de algún jugador, ya está, se cerró la cortina para ellos de jugar este Mundial. Se cerró esa oportunidad. Entonces, Pillo, yo por eso te decía hace un ratito, más o menos lo que se viene manejando en la lista es lo de siempre. Lo de Canovio ya estaba en el radar de Bielsa, vuelve a la selección. Lo de Muslera es la principal sensación de la nómina, la principal novedad. Después la lista es la de siempre. Son los nombres que él siempre ha venido manejando en todo este ciclo. Lo que uno no entiende es, ¿por qué si son nombres que uno no comparte, pero por qué si son nombres a los cuales vos apuestas a que estén en esta lista, lo de Fonseca, lo de Martínez, por qué no tienen protagonismo en el equipo? ¿Por qué no llegan con minutos al Mundial? Porque integran todas las convocatorias, pero Pillo, no en momentos críticos del plantel, donde han habido lesiones, donde han habido situaciones complicadas en cuanto a rendimientos, no han tenido oportunidades para insertarse en el equipo. Entonces llegan al Mundial sin minutos. Bonito. Y a ver, de ninguna parte eso pasa, porque por ejemplo en partidos de la eliminatoria, el propio técnico ha desechado la posibilidad de cambiar del banco suplente. Y en conferencia de prensa lo ha explicado el por qué. Dice, miré el banco de suplentes y no encontré el sustituto natural para que me cambiara lo que estaba pasando en el partido. Ahora, la diferencia está que él pone los titulares y él pone y elige y designa a lo del banco de suplentes. Yo lo que noto es, entre los titulares, no sé si Gonza compartís, y los suplentes, una diferencia enorme en cantidad de minutos. Entonces, Fonseca no sabemos cómo juega. Por decir uno. Martínez. Emiliano Martínez, no sabemos cómo juega. Básicamente, Juan Manuel Sanabria, un poquito, no sabemos cómo juega en los hechos. Facundo Torres, no sabemos cómo juega. Entonces, son nombres que se repiten en las convocatorias, en las designaciones justamente del entrenador, que no han tenido los minutos necesarios en los partidos oficiales de nuestra selección para saber, bueno, ¿es esta la convocatoria? ¿Hay otros nombres que no van a estar? Ok. Y de esta convocatoria, ¿cuáles son los que juegan esto? Y de los que no juegan, ¿qué referencia tenemos? Ninguna. Entonces, ¿de qué me sirve que él los vea en los entrenamientos, por ejemplo, del complejo, o los entrenamientos que hace en la previa del partido con Inglaterra y después en la previa del partido con Argelia, si después lo tira para la cancha? Se supone que uno como jugador lo hace lo mejor posible en su cuadro para que el técnico de su selección, la que sea, lo cite. Y después lo hace seguramente de la mejor manera en los entrenamientos de esa selección, porque fue citado por el técnico para que pues en algún momento del partido lo ponga, o como titular, o eventualmente entrando en el banco suplente. Pero esta segunda parte con Bielsa prácticamente no pasa. Entonces me parece que hay una diferencia grande entre los, en principio, 11 titulares y después los suplentes. Entonces, y cuando tiene que elegir el banco de suplentes que él designa y elige, no los pone y no los tira para la cancha. Y trata de hacer una explicación en la conferencia de prensa de por qué no confía en los jugadores que están en el banco de suplentes. Entonces me parece que estamos como desequilibrados entre los titulares y los suplentes en cuanto a rendimiento, o por lo menos en cuanto a lo que ve la gente del trabajo de Bielsa. Claro. En función justamente de cada uno de los partidos que han pasado justamente del técnico de nuestra selección nacional.
Bueno, y yo te agrego algo del banco, porque nosotros le ponemos mucho el foco justamente o en el fútbol en general, ¿no? No nosotros, en el fútbol en general se pone mucho el enfoque en los 11 titulares, pero lo que estamos marcando el banco de suplentes no es menor. Porque cuántas veces vemos en las Copas del Mundo planteles que comienzan de repente un primer partido con un equipo titular, esto yo lo he manejado mucho, y que a lo largo de la propia Copa del Mundo el equipo va mutando. Y le pasó, yo recuerdo claramente a Argentina en el último Mundial, que fue el campeón, que arranca con un 11 contra Arabia, pierde y a partir de ahí Scaloni reacciona, empieza a meter mano en el equipo y empiezan a aparecer nombres que después fueron clave para la obtención de la Copa del Mundo. Lo mismo Uruguay. ¿Cuántas veces Uruguay arranca con un 11 en el Mundial y a partir de ahí empieza a construir? Digo, los mundiales donde Uruguay pasa de grupo, no el último. Y empieza a construir y empieza a mutar el equipo. Y aparte, otra cosa, las lesiones. Un jugador que se resiente, porque esto no va a ser fácil para algunos jugadores que van a llegar después de una temporada tremenda de más de 50 partidos a nivel de sus equipos. Por eso le damos mucha importancia nosotros, no solo al 11 titular, sino al banco de suplentes. Y lo sufrió Uruguay en la Copa América. Y además, Juanito, perdóname, en un mundial donde va a haber 48 selecciones, la exigencia física va a ser mortal, mortal. Entonces vos tenés que, en algún momento, si pensás justamente en trascender la fase de grupos y seguir avanzando en la Copa del Mundo, vas a tener que rotar. Exacto. Ya tenemos ejemplos de no haber rotado y haber fundido jugadores. A Cavani, en el Mundial de Rusia, no lo cuidamos. Se terminó desgarrando. Sí. Salió Cavani, quedamos eliminados de la selección. Bueno, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, en esa rotación, el que puede llegar a entrar, la verdad, ¿cuántos minutos tiene en partidos oficiales con la selección nacional? Más allá de las convocatorias, más allá de las reservas. Y creo que ahí estamos en el debe. Y si querés, Juanito, en un ratito repasamos nombre a nombre los jugadores convocados y más o menos entendiendo si han jugado o no justamente con Marcelo Bielsa. Dale. Y ahí vamos a encontrar un montón de jugadores que han jugado, pero un grupo de jugadores que prácticamente no han tenido minutos. Y esto es, de alguna manera, creo que negativo para esta rotación que tendremos que ir haciendo en la propia Copa del Mundo. ¿Gonza? Yo recuerdo después de Copa América, creo que fue, Sí. que hablamos de aquellos 80 y pico de nombres, de todo lo que se pedía, y todo lo demás, pero además yo les dije, salvo rara excepción de dos movimientos, dos casilleros, los 23 los tiene, y se ha basado prácticamente en esa cuestión. Y ahí, bueno, yo qué sé, hay entrenadores que siguen una línea, por eso les decía, ¿no? De cambio, inclusive desde el punto de vista pragmático, cuando ciertas cosas no funcionan, si yo no tengo extremos, cuáles son las alternativas, y si los tengo, cómo los aprovecho. Entonces, manteniendo un estilo, porque uno puede mantener un estilo. Ahora, después sigo otra línea de otros entrenadores que, sin embargo, mantienen ese equipo hasta el fin de sus días, como digo yo. O la línea de el entrenador de Inglaterra, que es una de las que he venido siguiendo ahora en las últimas semanas, donde él evidentemente cambia, prueba, trata de equilibrar inclusive un poco lo que se apilló ahora, pero trata de equilibrar las cargas, por eso no pone todo el equipo. La gente lo está criticando por qué no pone el equipo contra Uruguay. Aparentemente el equipo va a ser contra Japón, pero él de alguna manera mide esas cargas y va a poner un equipo mixto. Entonces, y nosotros que estamos ahí, tampoco somos el ombligo del mundo, pero en cierta medida creo que había, insisto, y es una opinión muy personal, sin criticar a nadie, de repente había jugadores que podían tener alguna oportunidad, que no la tienen, que no la van a tener, que se va a mantener este equipo, y tendremos que defender este equipo y ver un poco qué va a pasar. No creo, y les digo la verdad, no creo que Inglaterra y Argelia sea la medida de lo que veremos en el Mundial. Se lo digo antes. Y esto no es abrir el paraguas, más allá del resultado. Ni ganando en Inglaterra, ni ganando en Argelia, esto nos va a asegurar nada. Ni perdiendo con ambos, tampoco podemos pensar que esto va a ser un desastre. Pero de alguna manera podemos llegar a ver yo al menos voy a tratar de ver algún cambio desde el punto de vista de lo que dijimos de la armonía, del grupo, del equipo, de las ganas,
y de algo que en algún momento llegamos a ver, que parece hoy por hoy a la distancia un espejismo de rendimiento, pero sin olvidar que los que juegan son los jugadores. Tampoco echemos la culpa toda al técnico, porque también los jugadores deberían rendir lo que algunos rinden en sus clubes. Dependerá obviamente de otros factores, sí, obviamente sí. Y otra cosa, no olvidemos que el Mundial, como decía Juanito, y yo comparto, no solamente los jugadores van a venir con un gran desgaste, hay mucha lesión muscular que yo veo, sino que además el clima en Estados Unidos va a ser Otro tema ese. va a estar muy complicado, muy complicado. Está bien Yo que le lo que ponga quiero sobre la decir, mesa eso. Juanito, déjame chiquito. Sí. A ver, yo entiendo que si ganamos o perdemos no va a ser la base o la línea para justamente el Mundial. Ahora, si tenemos que formar el grupo, no es lo mismo formar el grupo, hoy reconstruyendo el grupo y la comunicación del técnico y los jugadores con el triunfo que con la derrota. No es lo mismo comerse 5 goles con Estados Unidos a le ganamos a Inglaterra 2-1. La energía empieza a cambiar. Entonces, para mí, el resultado hoy pasa a ser fundamental. Justamente por eso. Y ya no te digo si vamos a recomponer la posibilidad de jugar como jugamos hace 2 años atrás, en aquel momento de rendimiento extraordinario de nuestra selección nacional, cuando enfrentamos a Argentina y Brasil. En ese proceso de cierta mejora que debemos tener, porque estamos muy bajos en cuanto al juego colectivo, no es lo mismo hacerlo desde el triunfo que desde la derrota. Hasta por un tema yo diría, de confianza del propio plantel. Venimos, Gonza, de un 5-1, mejor dicho, un 1-5 contra la selección B de Estados Unidos. Por eso yo digo, ojo con estos partidos. Para mí se enciende la lucecita roja, ojo con el resultado final, porque vos, queriendo recomponer, y me parece perfecto, es hoy el único camino, recomponer a nivel interno el grupo y tratar de recomponer a nivel futbolístico el juego colectivo. No es lo mismo que pase esto y en el transcurso vos tengas derrota, a que tengas alguna victoria. Y sobre todo victorias trascendentes en función del rival trascendente que, por ejemplo, vamos a tener el próximo viernes con Inglaterra. No sé si me explico. Sí, tampoco creo que hay que ir con la espada del 5-1, porque también, digo, si miro Inglaterra, de los últimos 8 partidos ganó los 8, tiene 26 goles a favor, 3 en contra, y todo lo demás, y miro la tasa inclusive de porcentaje de victorias de Uruguay cuando juega como visitante, que no llega al 18%, te da un 17%, ni arranco, no sé si me explico, ni arranco. Es que, Gonzalo, para mí, cortito te digo, para mí, este partido de Inglaterra cae en el peor momento. No era para jugar con Inglaterra en este momento de Uruguay, cuando tiene que recomponer en lo futbolístico, en lo colectivo, y cuando tiene que recomponer la interna del grupo. No era el mejor momento. Juanito, dale. Igual yo prefiero que Uruguay juegue contra el equipo titular indiscutido de Inglaterra. Viste ahí el dato que puso Gonza sobre la mesa de Tuchel, que va a colocar un equipo titular contra Japón y un mix contra Uruguay. Yo prefiero que Uruguay directamente, si va a jugar contra Inglaterra, que juegue contra los mejores. Ya está. Y ahí ver cómo está Uruguay. ¿Cómo está Uruguay? ¿Va a competir, puede competir contra el mejor equipo de Inglaterra? ¿O le va a pasar lo mismo que le pasó justamente en noviembre contra México? Yo creo que la realidad es que Uruguay se enfrente contra los mejores, porque si no después va a ir a jugar en el Mundial contra equipos fuertes, poderosos, por ejemplo España, y se puede dar un golpe tremendo. Entonces prefiero que Uruguay ahora se vea la realidad de cómo está esta selección. Y no se mienta. Mirá, Juanito, la experiencia que tenemos con Estados Unidos, y está bien el comentario del chat del canal de YouTube de recién que leí, en un país donde al fútbol siguen diciendo soccer, nos hizo 5 goles. ¿Quién nos hizo 5 goles? La selección A de Estados Unidos, no, la B. Sí, la B. ¿Por qué? Porque se están jugando la posibilidad de ser titulares o no. Yo creo que hoy enfrentar a una selección como la inglesa, que si está en una tarde-noche inspirada, te pinta la cara, desde el punto de vista colectivo, me parece más complicado enfrentar a los eventuales suplentes que se están jugando contra Uruguay, la posibilidad que el técnico lo vea y piense, este puede ser titular,
a enfrentar justamente a los titulares. No sé si me explico. Ujú. Sí, te explicás bien. Yo igual reitero, yo creo que es ideal enfrentarse contra los mejores jugadores para ver realmente el termómetro de cómo está Uruguay. Si este equipo reaccionó y está para competir en el Mundial o no. Repito, y es un riesgo. Estamos de acuerdo, es un riesgo enorme ese partido. Porque podés terminar en el piso, pero zarpado. Pero prefiero que Uruguay se enfrente contra un equipo poderoso contra los mejores jugadores y que no se mienta a jugar con suplentes. Si se va a llevar el golpe, que se lo lleve ahora. Es que ya Sí, no Juanito. llevamos el golpe, Juanito. El golpe ya lo llevamos. Fue hace unos meses atrás con Estados Unidos. Si nos vamos a golpear contra Inglaterra con un resultado complicado, abultado, yo no sé cómo quedamos para recomponer lo que nos queda hasta la Copa del Mundo. Por No- eso digo que en este momento enfrentar a Inglaterra es el peor momento para enfrentar justamente a la selección inglesa. Insisto en el tema que no van a ser los titulares. Fíjate que para tener una idea de lo que estamos hablando, el promedio de los jugadores en cuanto a minutos está entre 3.500 y 4.000. Y por eso que el técnico inglés está decidido a equilibrar un poco las cargas. Yo no creo Harry Kane, no sé si va a jugar algunos minutos o no, Qué pero momento de Kane, sí, él no prioriza, sí ha hecho 70 y pico de goles. Él no prioriza, por eso decía, no va a poner un equipo donde él va a tener que distribuir cargas por todo esto que les voy diciendo. Si, hay jugadores que en Inglaterra han jugado estos minutos, lo que no habían jugado en minutos la temporada pasada. Y eso que la temporada no terminó, estamos a marzo. Y ya llevan 4.000 minutos. Los jugadores nuestros no tienen ese promedio hoy por hoy. Ninguno, ninguno. Entonces, salvo Valverde y alguna otra más, pero no mucho más. Pero quiero decir, hay un desgaste. A mí me gustaría con Kane ausente a ver quién va a liderar el ataque en Inglaterra, pero lo mismo pasa con Rice, ¿no? Que es como el motor central, es el volante central de Inglaterra, donde todo gira en torno a él. Quiero saber si no va a estar él, el jugador del Arsenal, estoy hablando, que hace un poco la función de Ugarte, si quiere, porque se mete Sí. hasta el medio de los centrales. Pero es un poco el motorcito de esta Inglaterra. De hecho, creo que Uruguay, si juega Rice, va a intentar cortar toda línea de pase. Pero más allá de esto, si mañana, a mí no me cambia nada si mañana le ganamos a Inglaterra. No cambia. ¿Cómo que no Porque en cambia? realidad, ¿eh? ¿Cómo que no cambia? Es una inyección linda para lo que se viene. O sea, yo creo que no sacamos conclusiones. Yo creo que sí, que a ver, no es que no te digo que Uruguay va a salir campeón del mundo, pero bueno, por lo menos sabemos que hubo una reacción del equipo después de lo que fue el partido con Estados Unidos. A mí me cambia, a eso iba, a mí me cambia que Uruguay le gana a Inglaterra. No sé, yo, qué sé yo, no Gonzalo, sé. Gonzalo, venimos de 5-1. Tenemos que necesariamente ganar un partido y un partido Sí, importante. La selección de Inglaterra es una selección importante de fuste. Bueno, tenemos que ganar para tratar de renovar la energía sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Por lo que te estaba explicando hace un ratito. Porque estamos recomponiendo lo que es un proceso interno de jugadores y técnicos y la comunicación. No es lo mismo al otro día, a las 5 horas, 10 horas o 24 horas de haberle ganado a Inglaterra, con la repercusión y queja de resonancia que eso tiene, a perder. ¿Me explico? Vos te levantás de mañana, no es lo mismo. Che, le ganamos a Inglaterra, vos perdimos con Inglaterra, nos comimos 3 goles. ¿Y y si cómo está? perdemos No, con no, estamos Argentina, bien, estamos recomponiendo. Mulera está haciendo su trabajo interno, de hormiga, bárbaro. Pero nos comimos 4 goles con Inglaterra. A eso voy, Gonzalo. En este momento cualquier cosita que se salga de el camino de reconciliación del técnico con los jugadores, el jugador con el técnico, y el resultado de un partido puede ser uno, nos afecta, Gonzalo, nos afecta. Estamos débil, como selección estamos débil, y necesitamos ese partido de rendimiento y ese partido de resultado para que se afiance una energía positiva en la selección nacional. Desde sí, ahí, para mí, la importancia del resultado. rendimiento sí, estoy de acuerdo. Lo que me gustaría ver es rendimiento, estoy de acuerdo con eso. Más allá, lo digo nuevo, más allá del resultado. Es como si yo dijera, si Inglaterra pierde con Uruguay, va a ser toda una catástrofe. No va a suceder.
obviamente que no va a suceder. Porque la realidad, pero pará, Gonza, porque la realidad porque la realidad de Sí, Inglaterra es totalmente diferente a la nuestra. la contraria, por eso te Claro. digo, la contraria. Es como si ellos dijeran, perdimos con Uruguay que viene de perder 5-1 con Estados Unidos. Sí. ¿Entendés? No Pero creo. hasta ahora, hasta ahora Inglaterra ha jugado todos los partidos, ha ganado todo el partido, ha hecho no eh, sé cuántos goles y prácticamente no ha eh, recibido ninguno. Che, pasó Uruguay y bueno, un escalón que bajamos. Pero Inglaterra ya viene en un proceso absolutamente positivo. Ese proceso no lo tenemos nosotros. Si Inglaterra pierde no pasa nada. Si nosotros perdemos, vamos a bajar un escalón más. Cuando pensamos que contra Estados Unidos habíamos tocado fondo. ¿Me explico? Ahora, si vos me decís, en rendimiento fuimos notables, perdimos 1-0, pero el rendimiento de Uruguay fue notable, bueno, me quedo más tranquilo. Pero tengo la sensación de que el resultado del partido va a acompañar el rendimiento de uno y otro. Mirá, ayer lo hablaba con un gran amigo. Vos analizás en profundidad la selección, nuestra selección, y decís, bueno, a ver, dividamos un poco. Bloque defensivo. Y es un equipo que te deja huecos hoy por hoy. A ver, analicemos el mediocampo, salvo Valverde y Bentancur. ¿Hay algo que te protege? Y Ugarte no ha cumplido ese rol. Y después decís, bueno, a ver, la delantera que tenemos, es una delantera que te hiere, que te deja herida, que te castiga los espacios que crea. No, tampoco. Entonces, no tenés un eje, a ver, no tenemos un eje en el mediocampo disciplinado, salvo lo que pueda hacer o lo que podía hacer hasta lo que vimos Bentancur. Ugarte no es ese eje disciplinado en donde todo gira como hace, por ejemplo, si lo comparo con Inglaterra. Entonces, jugadores no sé, los laterales, tenemos por un lado laterales que sí se proyectan al ataque más por izquierda que por derecha, porque las características, ahora bueno, Varela ha cambiado Varela. bastante, pero digo, hay como que ataca con más discreción del lado derecho que por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que por ejemplo a otras selecciones le lleva varios meses, nosotros todavía no tenemos dominado, creo yo, lo que el entrenador pretende, me parece, y en mi humilde opinión. ¿Me explico? Y las rotaciones, que para mí sí eran necesarias, una cosa es mantener lo que yo llamo el 1259, que es esa columna vertebral del arquero, el defensor, el volante central y atacante, si querés, ir rotando otras y buscando otras alternativas. El entrenador dice que sí que las buscó. Yo particularmente vi más de lo mismo, afianzar un sistema, afianzar un estilo y tratar de comunicarle a los jugadores ese estilo que me parece que de alguna manera esa comunicación no fue fluida. Tal vez fue, como hablamos siempre, demasiada comunicación en poco tiempo, y eso creo que pasó en Copa América inclusive. Va más allá, saquemos trato y todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de lo estrictamente futbolístico. Entonces es muy difícil que nosotros logremos lo que nosotros pretendemos ver. No sé, creo que como hemos hablado, Inglaterra podría llegar a ser un modo de ver si qué es lo que pudo haber cambiado, qué ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Bien, Por algún dato ejemplo, más de Inglaterra en esto que decía el Pillo, fíjate, ¿no? Lo que fue la eliminatoria de este equipo, bueno, una eliminatoria en la cual termina primero, ¿no? Que juega 8 partidos, justamente gana los 8 encuentros que juega, mete los 24 puntos, y en lo que decía el Pillo es así, 22 goles a favor en 8 partidos y 5 goles en contra. Esto fue Inglaterra en la eliminatoria. Vale hablar de los rivales, ¿no? Lo tuvo Albania, que terminó segundo con 14 puntos, le sacó ahí 10 puntos de diferencia. Serbia, que terminó con 13 puntos. Letonia y Andorra, que terminó Letonia con 5 y Andorra con una unidad tan solo en la eliminatoria. Esa fue la campaña de eliminatoria de este equipo de Inglaterra, que aparte ya tiene la renovación confirmada de su entrenador para después de la Copa del Mundo. Este ciclo va a continuar después del ciclo de Tuchel. Y tiene 2 bajas que se generaron ayer por lesión de este fin de semana. Kwanza, un central que es ex Liverpool hoy en el Bayer Leverkusen, un central que alterna en este equipo. Y ese, que es un jugador muy importante que milita en el Arsenal, que salió lesionado también en el último partido. Se metió Ben White, defensa del Arsenal,
y Harvey Barnes, delantero del Newcastle. Bueno, los jugadores que se meten justamente de última hora, los jugadores que llegan para completar más que nada el plantel, no son jugadores titulares importantes, de hecho no entraron en la nómina de 35 nombres. Se quedó fuera Alexander Arnold, el lateral del Real Madrid, se quedó fuera de esta lista, se quedó fuera Reece James, lateral justamente del sector derecho que está lesionado, que ese sí va a estar en el Mundial cuando se recupere. Así que bueno, algún dato más, pero repito, arrolló en lo que fue justamente la eliminatoria, este equipo pillo en la eliminatoria con 8 de 8. Exacto, exacto. Yo creo que no es un buen momento para enfrentar a Inglaterra, por lo que estamos hablando, por lo que estamos analizando. Juanito, vamos a repasar rápidamente la lista de Uruguay y rápidamente vamos a decir, che, este jugó, este no jugó, en función de decisiones que tomó Marcelo Bielsa en todo este proceso. Perfecto, y ahí estamos viendo la lista, gracias al querido Joaco Gimmer. Sergio Rochet jugó en la eliminatoria, fue el titular de esta selección, con alguna ausencia en algunos partidos por lesiones, ¿no? Sergio Rochet. Quien lo reemplazó fue Santiago Mele, que tuvo algún minuto, poco, pero algún minuto tuvo en la eliminatoria, y Fernando Mulera, que llega sin minutos a nivel de selección. Bien, en el arco, bueno, tuvimos a Rochet y eventualmente a Mele. Ahora vamos a tener a Mulera. Está bien, sigamos. Bien, después en la defensa laterales por el sector derecho, Varela y el Pumita Rodríguez. Varela jugó, el Pumita prácticamente no jugó. Es así, es así. En la saga están Ronald Araujo, José María Jiménez, Santi Bueno, Cáceres y Olivera. Y acá, bueno, tenés a Ronald Araujo con minutos. Sí, con minutos, no tantos, pero con minutos al fin en la selección. Josema, sí, también llega con minutos en Uruguay. Bueno es el que ha jugado poco. Jugó poco en esta selección. No. Exactamente, es así. Exactamente. Y Seba Cáceres, que había arrancado en el proceso de Bielsa y lo hizo de una buena manera, hace rato largo que ya come banco con Bielsa. Sí, Cáceres arrancó los primeros 6 partidos con todos los minutos, después se lesiona el Maturín, después de la Copa América, y ahí empieza a perder terreno con la selección. Bueno juega justamente en ese momento, ¿no? Donde se dan algunas lesiones después de la Copa América, tiene algún minuto, pero jugó muy poco. El más regular ha sido para mí Olivera. Para mí ha sido Olivera, el más regular en cuanto a minutos en selección, en lateral izquierdo o en la saga, es el titular en esta selección. Después, Juanito, Piquerés prácticamente no ha tenido minutos. Y lo mismo Viña. Sí, Viña comienza con Bielsa siendo importante, ¿no? En el lateral izquierdo, en algunos partidos cuando Olivera pasa a la saga, después perdió terreno. Viene sin minutos porque tuvo una lesión importante, estuvo mucho tiempo inactivo Viña. Y Piquerés comparto de que alternó mucho. Aparte, por momentos estuvo Sarachi en ese lugar. Entonces, Piquerés a nivel selección, la verdad que no ha tenido tantos minutos con Bielsa, es cierto. Exacto. Y después viene el mediocampo. Con Ugarte, que ha sido titular con Bielsa. Jugando o no jugando en el Manchester, es titular con Bielsa. Fonseca y Martínez, ya hablamos de ellos, ¿no? Unos 280 minutos para Nicolás Fonseca, 460 para Emiliano Martínez en la selección. Poco en todo este ciclo. Fede Valverde, indiscutido, ha jugado siempre que ha estado en la selección. Y bueno, lo de la Cruz arrancó notable pillo en la selección. En el mejor momento de la selección estuvo de la Cruz en el mediocampo, después se bajó por lesiones. Exactamente. Bien. Estoy anotando justamente aquellos jugadores de la selección que están en esta convocatoria y que prácticamente en los últimos tiempos no han tenido minutos. Bien, perfecto. Y después hablando de los atacantes tenés, arranco por Arrascaeta, que volante ofensivo. Bueno, Arrascaeta sí viene con buenos minutos en Uruguay, en este último ciclo de Bielsa, en estos últimos meses viene con minutos. Pelistri, cuando está Pelistri es titular. Lo que tiene Pelistri que bueno, tuvo la lesión en Grecia que le impidió jugar un tiempo importante, pero si está en condiciones yo creo que es el titular de Bielsa, claramente, porque jugó prácticamente todos los partidos de la eliminatoria. Torres sin minutos, Sanabria sin minutos oficiales, jugó algún partido amistoso, Araujo titular indiscutido por el sector izquierdo, Brian Rodríguez como una alternativa, Canovio hasta que fue un jugador que en algún partido fue titular, pero generalmente era el suplente de Facu Pelistri, y esto en cuanto a los extremos. Y ya en cuanto a atacantes tenés a Aguirre, al Canario y a Viñas y a Darwin. Darwin con minutos, Viñas y Aguirre como alternativas de Darwin Núñez. Álvarez Martínez el que menos minutos tuvo seguro en esta selección. Son los mismos que Juanito. Dale, Gonzalo, dale.
No, digo, son los mismos que prácticamente estuvimos hablando un año atrás, ¿no? Salvo alguna Bueno, Tal cual, mulera. tal cual. la lista es de 28. Yo acá anoté 13 que prácticamente en los últimos tiempos no ha jugado siendo convocados. ¿Me explico? Mm. Cáceres, Bueno, Piquerés, Viña, Fonseca, Emiliano Martínez, De la Cruz, por distintos motivos, Pelistri, Torres, Zanabria, Agustín Álvarez Martínez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 de esta lista de 28 que no tienen minutos en la selección nacional, siendo convocados. Es un número alto para ser 28, es un número alto 11. Este, y sí, es así, o sea, Pillo, no estamos mintiendo a nadie. Capaz que Cáceres, a mí me da la sensación de que cuando él arranca, justamente lo que hablamos contigo, ¿no? Él arranca bien con muchos minutos, en el último tiempo ha perdido terreno en esta selección. Cáceres. ¿Cuánto Igual hace yo creo que que cada vez que jugó Cáceres rindió. Juanito, ¿cuánto hace que Cáceres no es titular en la selección nacional? Pa. Sí, yo creo que el titular ahí es ¿Cuánto? Olivera por el sector izquierdo. Exactamente. Hay que ver quién lo acompaña, Olivera. Yo lo que digo, muchachos, tuvimos 3 años de trabajo. ¿Cómo puede ser que Piquerés no tenga más minutos en la selección nacional? Y estamos hablando de alguien que está en todas las convocatorias. ¿Me Sí, sí. explico? Y hay alguien que ha defendido a Piquerés en todo este proceso. Vos, Sí, He sido yo, vos, sí, que sí, lo sí. ha seguido, lo he visto, no sé cuántos partidos, y siempre he dicho que es el que tiene los rendimientos más altos. Es él. Ahí sí, te puedo decir que me he enojado, me calenté más de una vez, porque creo que merecía otro protagonismo por todo ese rendimiento sostenido, y aparte no es que está jugando en la C de Brasil, ¿no? Gonza, Está jugando en el equipo de Palmeiras. y Pero aparte, Gonza, te agrego para que sigas hablando de Piquerés. Vos fijate que en este ciclo de Bielsa estuvo la lesión de Viña, un tiempo tremendo fuera de las canchas Viña. Ahí Piquerés no se metió de lleno en el equipo. Por momentos, te reitero, convocado Sarachi con algunos minutos. ¿Te acordás que también estuvo Laza en esta selección? O sea, nunca se afianzó sí, Piquerés con Bielsa. sí, 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 exacto, sí, exacto. sí, sí. Y Y mirá que aparte, ¿sabés lo que? técnico. Para escuchar, Gonzalo, y lo que Eh, pasa es que algunas alternativas en este proceso que ha determinado Bielsa, hoy no tienen ni idea de vinculados a la selección nacional. Y ahí vos perdiste momentos y situaciones donde podías haber puesto a Piquerés. O sea, Bielsa en este proceso, Lucas Oraza, Sarachi, se inclinó por jugadores, está bien, tenía que ver, pero perdió la posibilidad de seguir viendo a Piquerés. Y aparte, Piquerés con el rendimiento que tiene justamente en Brasil. Y hoy, Olaza, ¿dónde está? El otro que nombraba, ¿dónde está? Sarachi. Entonces, creo que fueron situaciones que terminamos perdiendo la situación de afianzar una oncena y un grupo de jugadores que van a ser en el Mundial suplentes, con la importancia de rotar el equipo en la plena Copa del Mundo. Si nosotros eh, anotamos acá 11 jugadores, de estos 28 convocados, son 11 jugadores que no han tenido en los últimos tiempos minutos. La selección se forma con 11 titulares. En el banco va a haber 10. Estamos en 21. Bien, si yo a 28 le resto estos 11, me quedan 17. O sea, 11 jugando, 6 en el banco de suplentes y otros 4 que van a estar en el banco de suplentes que no tienen minutos con Bielsa. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera estoy cercenando, limitando la posibilidad de elección del banco de suplentes. Ustedes recuerdan que yo les dije, ¿se acuerdan, no? Y esto no es si estoy o no estoy de acuerdo. Les dije que Bielsa evaluaba a los jugadores en los entrenamientos, ¿no? Sí. No Sí, hay que olvidarse de ese aspecto, más allá de que se esté de acuerdo o no. Bielsa evalúa a los jugadores en los entrenamientos. Hay varios jugadores que ni siquiera tuvieron minutos porque ya los evaluó para bien o para mal. Pa.
Está bien, Gonzalo. Pasa que acá lo que define son los partidos del Mundial. O sea, eso es lo que uno Claro, te claro, rompe los ojos. Y sí, digo, exacto. saquemos aspectos de si estamos o no estamos de acuerdo. Su forma, Sí, sí. de evaluación es esa. Pero Después dice, Gonza, pero después pasan los partidos y tiene que echar mano a los bancos suplentes, de los cuales él los ha evaluado en los entrenamientos, y después explica en la conferencia de prensa por qué no usan los jugadores en el banco suplente. ¿sabes qué? Perdón, ahí pillo, sabes que muchas cosas estoy de acuerdo y otras no, pero ahí tengo matices con esa explicación, pero tengo matices en serio si esa explicación fue tomada de la forma que fue tomada o interpretada. Yo creo entender, porque el entrenador jamás habló en desmedro de los jugadores, nunca. Podemos discutir otro tipo de cosas, pero que el técnico públicamente haya hablado mal del jugador, en ningún momento. Pero yo no Más, estoy diciendo eso, Gonzalo, no estoy diciendo eso. Yo simplemente lo que estoy diciendo es, che, un partido determinado. ¿Cuántos cambios hizo Bielsa? 3, se quedó con 2. Otro partido hizo 4, se quedó con 1. El otro partido hizo 2, se quedó con 3. Y yo lo que digo es, el fútbol de alta competencia y la competencia más importante a nivel mundial es el Mundial de Selecciones Nacionales, hoy requiere de los 11 titulares y de los 5 suplentes. sí. Y Bielsa siempre se queda con cambios para hacer. Esa es mi crítica. Yo no digo que hable mal de los jugadores. Mi crítica fue cuando en un partido determinado prácticamente no hizo cambios. Y ahí trató de explicar de manera inadecuada para mí por qué cuando miraba al banco de suplentes no encontraba en esa serie de jugadores lo que podía cambiar en el desarrollo de ese partido. Cuando él elige a los titulares y él elige a los suplentes. Y se supone, por lo que vos decís, que si bien no tienen minutos en partidos oficiales, los tiene en los entrenamientos. Y si vos decís que en los entrenamientos él sabe, en definitiva, lo que puede dar un jugador, en ese partido puntualmente se quedó con una serie de jugadores que no lo terminó poniendo en el desarrollo del juego. Entonces, esa es la situación de Bielsa con relación a cómo, para mí, mal utiliza los suplentes del Uruguay. Son formas. Ahora, como siempre digo, pillo querido, todo se equilibra al final. Yo creo siempre que resultados maquillan situaciones. Entonces, una vez que se perdió, se desnudó toda esta situación. Si no se hubiese perdido, hoy estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos discutiendo de otros jugadores, pero no estaríamos con ese sentimiento, si querés llamarlo, tan pesimista que veo a nivel general. Yo sigo siendo optimista hasta el último partido del Mundial, porque creo que hay que hacerlo. Pero, Gonza, a ver, el clamor popular, como vos decías, hay un clamor popular por ejemplo, Lucas Torreira. Bueno, el clamor popular ha dicho que de alguna manera le ha dado la espalda a esta selección nacional en los últimos tiempos. La convocatoria, la falta de convocatoria que ha tenido esta selección nacional en algún partido tiempo atrás en el Estadio Centenario es un fiel reflejo de ello. Bueno, habría que felicitar también a Torreira con todo lo que y cómo lo hizo, porque la verdad que fue un trabajo a nivel de medios espectacular, salió en todos los medios, desde las redes hasta los diarios, No sea hasta malo, y la verdad sale y tiene derecho a salir y tiene derecho a decir lo que siente por la selección nacional y tiene derecho, como lo tuvo Bielsa en la conferencia de prensa, que puso su corazón arriba de la mesa, que a Torreira ponga su corazón en una nota y diga, me muero por jugar en el Uruguay, y pida perdón, porque él pidió perdón, como hizo Canovio. Con Canovio está todo bien, con Torreira, que lo querés vos en la selección, lo quiero yo, el perdón de Torreira no sirvió para nada. yo no dije que no lo quería o no me gustaba, yo simplemente dije, No, yo dije que vos también lo querías. y sí, pero yo me alejo un poco a veces, porque de lejos a veces las cosas se ven mejor. Hay toda una estructura que a veces se mueve que nosotros no nos damos cuenta. O sea, el espectador común no se da cuenta.
Y hay cosas que funcionan. Perdón. Canovio terminó haciendo una nota después de lo que pasó con Canovio en la Copa América, hace una nota y tira fruta contra el entrenador. Sí. Y desde ahí en adelante no lo citó a Bielsa. Después, Bielsa arranca la conferencia de prensa, dice lo que dice de Canovio. Canovio sale y pide disculpas. Canovio es citado. El mismo proceso hizo Torreira. Y es más, Torreira no hizo lo que hizo Canovio en la Copa América. No estaba en el costado de la cancha pegándole patadas a todo lo que se movía, como hizo Torreira, ante la mirada del mundo. De alguna manera desafiando la autoridad de Bielsa. Y Bielsa lo perdonó, entonces no entiendo por qué no pudo perdonar a Torreira, cuando en realidad el clamor popular pide a Torreira por rendimiento. Entonces me venís a decir que hubo todo un tema de medios de Torreira. Torreira hizo lo que tenía que hacer, lo mismo que hizo Canovio. A Canovio lo criticás por haber salido en los medios. Y a Torreira sí lo criticás. O sea, malo. No, Pillo querido. No, Larrea querido. No, absolutamente no. Parejo para todos. De la misma manera, cuando yo dije, estoy esperando que Nández pida disculpas. Dígame el caso. Nández no pidió disculpas. Y lo sigue citando. Bueno, viste, ahí yo tengo matices. Sabés bien que tengo matices. Pero el hecho de que tenga matices no puedo decir que todo es negro, ni tampoco todo es blanco. Hay ciertas cosas que puedo estar de acuerdo, hay ciertas cosas que no, hay ciertas cosas que nosotros conocemos. Y aparte, ¿sabés una cosa? La importancia de Torreira y la importancia de Armarri era para que Valverde estuviera de extremo por derecha y se sintiera libre de mitad de cancha hacia adelante, donde juega en el Real Madrid y que vengo pidiendo hace un año, vos pongan a Valverde de puntero izquierdo, de puntero derecho. Pelistri no juega, dice todo el mundo. Y tenés a Valverde, ponelo. No, es una locura poner a Valverde de puntero derecho. Lo hizo en la Champions, lo hace en la Liga Española y con este nuevo entrenador juega de puntero derecho y lo hace a las mil maravillas. Con este cuadro que estamos poniendo en pantalla hace un ratito, sí. El eventual cuadro no está confirmado, ni mucho menos, Valverde va a ir a la mitad de la cancha, 10 metros más atrás, 15 metros más atrás, se va a dedicar a marcar. Y vos lo sabés, Gonza. ¿Por qué? Porque el esquema de Bielsa lo va a poner en la mitad de la cancha. Para poner a Valverde de extremo por derecha o de mitad de cancha hacia adelante, con cierta libertad en las funciones ofensivas, tenés que poner tipos que te coman la cancha en la mitad de la cancha, como Torreira y Armarri. Pero tenemos Huarte, que no juega. Y Bentancur no está. Y tenemos a Emiliano Martínez, y tenemos a Fonseca. Yo te juro que sigo hablando, me caliento solo. No, es que la ves venir, ya la ves venir, ya se ve venir lo que va a pasar. Y pasa el tiempo y no se cambia. Ese es el tema. No hay una reacción del entrenador. Se sigue insistiendo con los mismos nombres, es así. Yo ahí no comparto, ¿cómo que Torreira no puede jugar? Ahí ponen, Torreira puede estar en esta selección perfectamente, tiene nivel para estar en la selección. ¿Cómo no va a tener nivel para estar en la selección? Yo creo que tiene nivel, no sé si como titular. Pero para estar en este plantel... suma. Pillo, pará. Yo creo que suma. Pillo, un temita. Vos hablaste hoy de los ausentes. El otro que vuelve a no estar en esta nómina y yo creo que ahora sí se va a quedar afuera de la Copa del Mundo es Olivera. Pero ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque ¿cuánto tiempo y cuántas oportunidades tuvo Olivera a lo largo de la eliminatoria? Hablo del Quique. No llamen. No llamen, muchachos, no llamen, por favor. No, pero en serio, es un tema para hablar, porque ¿cuántas oportunidades tuvo que otros jugadores no tuvieron en la eliminatoria? Sí, pero es real. ¿Cuántas oportunidades tuvo Quique Olivera? Y hoy no pica en la selección nacional, no debió picar nunca, pero para el técnico era un jugador importante. Entonces el técnico seguramente en los entrenamientos, por lo que dice Gonzalo, veía que tenía determinadas condiciones para seguir convocándolo. En lugar de Olivera, ¿cuántas oportunidades se perdió de poner a otro jugador de la selección nacional justamente para ver su rendimiento? ¿Qué pasó con Quique Olivera? 14 convocatorias, 11 veces metido en cancha, cero rendimiento. Rendimiento. Cero. Entonces cuando a mí me dicen, él tiene los entrenamientos, está.
Pero ¿qué pasaba con Kiko Olivera en los entrenamientos? La rompía para sistemáticamente convocarlo, reservado y convocarlo, reservarlo, y después lo veías a Kiko Olivera con las camisetas de su equipo, no pasaba absolutamente nada, nada. Entonces ves a Torreira, la rompe, afuera de la selección, ves a Arambarri, la rompe, afuera de la selección, ves a Satriano, hace goles de todos colores, afuera de la selección, ves a Valverde, de puntero derecho, la rompe, lo van a poner de volante. Entonces es el mundo del revés con Bielsa. Nadie más que yo he sido crítico con lo de Quique Olivera, que dije que no encontraba explicación y la busqué y no la encontré y no la voy a encontrar y van a pasar los años y no tengo explicación y no la voy a encontrar. Ahora, volvemos a lo mismo que por eso dije lo que dije al principio. Más allá de estar de acuerdo o no, hay entrenadores que no convocan a los jugadores que estén en ese momento en la mejor forma. El caso del entrenador de Inglaterra hace eso. Sino aquellos jugadores que para él se adaptan mejor a determinados roles específicos. Entonces, uno podrá estar de acuerdo o no, pero son características de entrenadores. A uno les va bien y a otro les va mal. Porque pasa, después los resultados son los que mandan. Yo pensé que un seleccionador de países, un entrenador de selecciones nacionales, iba a elegir en su puesto a los mejores. No sabía que no se elegían los mejores. Perdón, es una modalidad nueva. Yo no elijo el mejor. Che, mitad de la cancha, ¿quién está en este momento? Torreira, pero no, es el mejor, no lo elijo. Bueno, a Inglaterra no le fue mal. ¿Qué sé yo? Si a nosotros no hubiese ido bien, no estaríamos discutiendo esto. Los resultados después son los que mandan, la toma de decisiones. Pero Gonzalo, en función de los resultados, tenemos que cambiar. Apareció Canovio y apareció Mulera, ¡wow! Y casi hacemos una fiesta. Sacó Quique Olivera, gracias a Dios. Casi me da otro ACB. Bien por el entrenador. Ahora, se la tenía que jugar con 3, 4 jugadores más, que por rendimiento tendrían que tener la oportunidad en la selección nacional. El jugador cuando entrena, ¿para qué entrena? Para estar bien físicamente, una causa. La otra, para que el entrenador lo vea y le ponga de titular. No creo que los jugadores entrenen para estar en el banco suplente. Bueno, esto pasa en Uruguay. Entrenás, la rompés, pasan los partidos, la descosés, ¿para qué? Para que el seleccionador de tu país te convoque. Ah, no, como la rompés, no te convoco. Es la nueva modalidad. No jodamos. La verdad, sinceramente, ya de por sí tenemos poco para elegir. Y lo poco que tenemos para elegir, de estos 28, hay 11 que no juegan. Con el Bielsa mismo. De hecho, Arambarri hizo un gol, ¿no? Y ya no te digo, pará, Gonzalo, y ya no te digo en sus cuadros, porque está Pelistri. ¿Cuánto hace que no juega? ¿O cuántos minutos tuvo en su equipo? Está Nicolás Cruz, que ha tenido un largo proceso de recuperación. Y así, uno por uno. Ugarte hace 2.000 minutos que no juega. Había un mensaje cuando hablaba de los 4.000 minutos que tenían los jugadores de Inglaterra. Hace 4.000 minutos que Darwin Núñez no juega. Más de un mes. Sí. Hace más de un mes que no juega. Y Arambarri hizo un gol el fin de semana contra el Español. Otro más. Bien partido. Y sigo insistiendo que Arambarri merecía un lugar. Mirá, cuando Valverde arranca por el extremo derecho en el Real Madrid y cuando le mete la pelota y él orienta su cuerpo y sus movimientos hacia el arco rival, lo hizo en la Champions y lo hizo justamente en el último partido de la Liga. Cuando corre, saca 3, 4, 5 metros al marcador de manera notable, como históricamente hacían los punteros izquierdos. Se la toca por un lado, corre para el otro. Eso lo hacía Venancio Ramos 35 años atrás. Y llega la definición, en este partido, termina pegando en el palo. Dame esos jugadores que tengan esa reacción, la precisión en velocidad, y que metan sexta y séptima y los caminen a los rivales.
el que vio el partido último del Real Madrid sabe de lo que estoy hablando en cuanto a la actuación justamente de Valverde. Pilló. Dame ese tipo de jugadores. Y tenemos a Pelistri que agarra la pelota, tiene un tipo que está enfrente y lo quiere atravesar. Y la materia es impenetrable. El arranque de Valverde, esos arranques, no lo tiene Pelistri. Lo más parecido es Canovio en ese tipo de arranque. Dame jugadores de esas características en puestos donde rinden. Y Valverde rinde de puntero o extremo derecho. Y después liberado en todo el frente de ataque, que puede aparecer de derecha a izquierda, de derecha en el medio o directamente por derecha. Ahora, si el técnico eso no lo ve, vamos a ver el día viernes a Valverde en la mitad de la cancha. Y después la gente putea a Valverde Sí. porque dice que rinde de una manera en el Real Madrid y rinde de otra manera en la selección nacional. Bueno, pero para esto que estás diciendo, ¿qué hace Arbeloa para darle esa libertad? Justamente le pone 3 volantes en la mitad de la cancha. El otro día le pone a Tchouaméni, a Güler y al chico Pitarch, que está teniendo sus primeros minutos con el Madrid. Lo pone de puntero derecho. Pero claro, Mbappé lesionado. Entonces, por momento, Valverde era extremo derecho, como contaste, y por momentos era centro atacante. Tenía una libertad, pero absoluta, Valverde en el equipo. Pero ¿qué está haciendo el técnico del Real Madrid? Está haciendo, armando de mitad de la cancha hacia adelante el equipo en función de Valverde. Exactamente. Porque se da cuenta del potencial ofensivo que tiene el jugador de nuestra selección nacional. ¿Qué tendría que hacer Bielsa? Armar de mitad de cancha hacia adelante el equipo en función de Valverde. Para armarlo en función de Valverde, tiene que poner a Arambarri y Torreira en la mitad de la cancha. Tal cual, necesitas otra contención. Es tan simple como que 1 más 1 es 2. Yo particularmente... Y empezamos con el técnico lo ve en los entrenamientos, el técnico quiere lo que realmente necesita, el técnico... Ya está, muchacho. No es PIC 3, 14, 16 el fútbol. Es 1 más 1, 2 el fútbol. Por lo menos para mí. Tengo obviamente que matices, no es Venancio Ramos, pero de todas maneras mi comparación, si me permitís, es para los que lo vieron jugar, obviamente, es un poco de Gerard por potencia, por recorrido, por liderazgo, por esa capacidad de aparecer en determinados momentos claves con de remate de afuera del área, y tiene un poco también de Lampard, para que lo vio jugar, por ese timing de llegar al área y el gol de segunda línea. Y la inteligencia sin balón de movimiento. Para mí, yo lo llevo así, para ocupar ese jugador que ocupa esos espacios clave para superioridad numérica. Después, estas son las características que veo yo. Y Gerard aparecía por derecha y nadie iba a decir que era un extremo derecho. Ocupaba los espacios clave para tener superioridad numérica. Lo hace por la banda derecha, lo hace por el centro, porque a veces, como dice Juanito, también ha llegado como centro delantero, como segundo por atrás, y también hasta del lado izquierdo. Pero son determinadas circunstancias de juego que se aprovecharon, y yo particularmente, no sé, me lo imagino más adelante, sin duda que me lo imagino más adelante. Ahora, ya después decir que, no sé, son cuestiones de gusto y cada uno podrá verlo de forma distinta, pero dámelo ahí, y si tuviera Bentancur, dame a los dos juntos, porque creo que no hay dos como ellos. Hoy por hoy no veo dos jugadores de esas características. Para mí es una opinión muy personal. Cuando yo te digo lo de Venancio Ramos, te digo él en la forma que tiene de sacarse encima al rival. Toca por un lado, corre por el otro. Es la histórica de Venancio Ramos. Por eso lo digo. Después, lo de Gerard y Lampard, comparto contigo. Totalmente. Pero tenemos un Valverde que definitivamente encontró su posición y su manera de jugar en el Real Madrid, que hay que llevarlo a la selección nacional, por más que sean distintos compañeros, pero sin ningún tipo de duda. De acuerdo. Sin ningún tipo de duda. Pero bueno, ponle un punto final, Juanito, a esta charla que estamos teniendo. Vamos con Gonza, con Muslera en el arco, con Varela, con la presencia de Ronald Araujo, Matías Olivera y Joaquín Piquerés. La presencia a la mitad de la cancha para Manuel Ugarte, para Georgian Arrascaeta y para Federico Valverde. Facundo Pelistri, Maxi Araujo y Darwin Núñez. ¿Cómo lo ves a ese equipo, Gonzalo, para el viernes? No me gusta.
A ver, dame los cambios. Queremos tu opinión también, porque en el pillo ya hablamos de un posible 11, pero danos tu opinión sobre un equipo que te gustaría ver el viernes. Lo de Pelistri, no le encuentro. No le encuentro. Es más de lo mismo, no me gusta. ¿Qué quieren que les diga? Varela sí, a ver, Muslera sí, Varela sí. Después, Ronald y Olivera era. Ronald y Olivera. Bueno, está bien. Piquerés, está bien. Ugarte, no tenemos otro, ¿no? No hay otro. Porque el técnico sí lo quiere. Bueno, está bien. Pero en vez de Ugarte, ¿a quién pondrías, Pillo? Porque Torreira no A es el de. Torreira. A No, Torreira. A no Torreira. es. Pará, a Torreira. Mirá, No. mirá, históricamente, Gonza, históricamente el fútbol uruguayo tiene señales del fútbol uruguayo. Entonces, cuando tuvimos al Ruso Pérez y al Cacha de Rebo de los Ríos en el 2010, eran los futboleros en la mitad de la cancha. No tenemos por qué salir de eso. Por más No, que está bien. venga la Bielsa, históricamente Peñarol se debía siempre la mitad de la cancha a Costa Ramón Silva, Sanelli y Sí, Bocio. sí, dos centrocampistas. Pero acá estamos hablando Bueno, de Ugarte en una posición, una posición que en algún momento que hace lo mismo de Rice, en algún momento se mete entre los dos centrales. Y hoy, si lo vas a ver en Galatasaray, Torreira no tiene esa función. Ahora, si vos me decís, ¿cómo Torreira, Aramarri, los dos en la mitad de la cancha, hoy. Y bueno, Sí, Sí. se la llevaba, se la llevaba. ah, Y Valverde más adelante, sí, te la llevó así, ¿cómo no? No tengo nada que decir. Ahora, evidentemente no tenemos otro, bueno, dejemos a Ugarte. Después Valverde, de Arrascaeta, Pelistri, Darwin Y y Araujo. Araujo, sí. Araujo que juega como extremo, pero bueno, juega, perdón, como lateral, pero llevado a extremo esta característica, para hacer la banda, bueno, podemos llevarlo. Sí. Darwin es una incógnita. Es una porque yo incógnita, es una incógnita. ¿Cómo vamos a ver el viernes a Darwin? Es una incógnita enorme. 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 No sé qué decir, porque si no, si no juega. No, es tremenda la incógnita. Más, yo creo que Viñas hoy está mejor que él, ¿eh? ¿Cómo quién? Creo que Viñas hoy está mejor que él. En un equipo que está último en la liga, ¿eh? Pero creo que hoy por lo menos lo que tiene Viñas es que juega, prendés el fin de semana en televisión y está jugando Viñas con Almada. Juega siempre. Es fundamental para Almada. A Darwin asume que no lo vemos. Y yo dije, ya lo dije la otra vez, Satriano es uno de los que yo también he defendido porque es uno de los que recomendé en su momento al Parma cuando estaba en el Inter. Es cierto. ¿Se acuerdan que yo les dije? Entonces yo a Satriano lo conozco mucho más de lo que a veces se ve. Entonces ya cuando estaba en primavera yo ya estaba como hablando de Satriano. Pero por ese lado, me parece que hoy por hoy está mejor él que Darwin. Me parece a mí, es una incógnita. Yo no sé qué Darwin Núñez nos vamos a ver el viernes. Yo la verdad, sinceramente, no lo sé. Es una incógnita. No lo sé inclusive por qué es titular. Me gustaría saberlo. Tal cual. de todas maneras, este equipo no está confirmado ni mucho menos, pero es lo Ajá. que se intuye más cercano a la realidad para el próximo día viernes enfrentar a Inglaterra, Juanito. Sí, recién hoy llegaba Sanabria y ya el equipo se empieza a completar. Con los 28 nombres, con los 28 convocados, así que bueno, en la semana iremos charlando e intercambiando a propósito de la selección y el posible 11. Para terminar este contacto con nuestro querido amigo Gonzalo Russo, simplemente recordar que viajaron integrantes de la delegación. En esta delegación hay 11 invitados entre integrantes del Ejecutivo, de la asociación. Usted diría, son autoridades de la asociación, pero la AUF paga los pasajes y la estadía, y otros invitados más, que son dirigentes de algunos clubes y algún comunicador en la vuelta. Eso pagado y bancado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. La guita de los clubes se empieza a gastar en esto. Y lo digo puntualmente por este viaje de la selección nacional. Pero Pillo querido, perdón que te interrumpa. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que te lo comenté? Cuando fui a ver el partido en Lens, en Francia, de Uruguay, contra Costa de Marfil, había más invitados que suplentes. O sea, Exacto. Bien. Al mundial pasado llevamos 40 y pico de invitados. Bueno, 11 invitados a esta doble fecha FIFA
ante Inglaterra y Argelia. Otro equipo. Capaz que hay un equipo de campeonato, un partido amistoso de invitados. Exacto, 11. exacto, exacto. Así que bueno, Gonza, así está Arriba, el mundo, Gonza. amigos. Les mando un abrazo. Arriba, Gonza, querido. Gracias, Gonza. Abrazo. Y estaré. Exactamente, seguramente el jueves nos vamos a encontrar porque ya vamos a tener más referencia de la auxiliar titular en las horas previas al partido de Uruguay-Inglaterra. Les mando un gran abrazo a todos. Saludos. Abrazo grande.